Bueno, y así vamos para el 2021 con, yo lo digo, no sé usted si va a compartir mi punto de vista, la posibilidad de que El Salvador entre a una dictadura claramente de un individuo y una familia. La probabilidad existe y la clave está en esas elecciones justamente que tú acabas de señalar. ¿Por qué razón? Porque si ellos llegan a ganar la mayoría, pues entonces van a poder elegir a los funcionarios de la, que son de elección de la Asamblea Legislativa, y entonces el presidente de la República tendría el control de la Asamblea Legislativa, porque estos diputados se van a caracterizar así como los ministros y todos los funcionarios del Ejecutivo, que el presidente le da la orden y nadie le petalea, pipidea, sino que solamente levanta la mano y hasta se exhiben a través de los tweets diciendo el presidente ordena tal cosa, no ha terminado de tuitearlo, cuando la respuesta es sí, presidente, ahora mismo, presidente, ya voy corriendo, presidente. Es decir, una cosa humillante realmente para un ministro de este tipo de respuesta, de decir sí sin saber de qué se trata, ni si procede o no procede. Así es como están disciplinados y humillados todo el Ejecutivo. Pues lo mismo va a ocurrir con esta Asamblea Legislativa si es que llegan a ganar la mayoría, y en consecuencia van a elegir a quienes, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, procurador de derechos humanos, procurador general, a la Corte de Cuentas de la República, que es la que fiscaliza todo el quehacer financiero y económico de la actividad del Estado. Es decir, ¿cómo vamos a esperar de que vaya a haber democracia si llega a controlar la Asamblea Legislativa? No, no puede haber democracia. Ahí va a ser el principio formalizado de la dictadura de este gobierno, pero específicamente del presidente Bukele. En este momento. No, perdón. Hoy sí. Con esta introducción, digo, así, un poco animada, comparando el caso mexicano y cómo extrapolan esas estrategias en nuestro país y lo que usted nos está prácticamente denunciando que sucede en El Salvador. Le damos la bienvenida. Gracias a quienes se han conectado. Tenemos el honor de contar con nosotros al licenciado Ulises del Dios Guzmán, catedrático, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado en ejercicio. Me decía que también en el Consejo Nacional de la Judicatura ha sido concejal. ¿Qué se me queda? Politólogo. Politólogo también, sí. Pues gracias por... ¿Cómo? Más relevante, digamos. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Saludos a quienes se van conectando y nos están mandando sus comentarios. Edgar Dubón en San Salvador, él hace un programa también y me pidió que le pasara la invitación a participar con él. Claro que sí. Aquí ya el compromiso es público. Bueno, ya está comprometido, Edgar. Saludos a Jesús González, que está con nosotros. Le está enviando saludos al ex magistrado. Él está conectado desde Nueva York. Francisco Ramírez también nos está saludando. Y Rosa Dubón dice, ella es una activista comunitaria acá del DMV, Washington, Maryland, Virginia. No sé si usted ya ha estado por estos lados, supongo que sí. Sí, he ido alguna que otra vez. Sí. Ok. Pues con todo este escenario que usted nos relataba así brevemente, tenemos las elecciones de 2021, tenemos la pandemia, tenemos el cierre del primer año de la administración Bukele, que por cierto no hubo rendición del informe, que es costumbre, y había una discusión. Yo vi que usted participó incluso en un programa, creo que en TCS. ¿Es obligatorio o es costumbre de que el presidente rinde informe en el primer año de gobierno? Es constitucional, es una obligación constitucional, y es inconcebible que un presidente de la República, al cierre de sus mandatos, cada uno de los años, no se presente a la Asamblea Legislativa a rendir un informe. Es algo realmente inconcebible en términos generales, pero con este presidente sí es concebible y es entendible por lo que venía haciendo.
porque de todo lo que venía haciendo, particularmente de los préstamos que le han autorizado y del manejo del préstamo, los negocios, todo eso lo ha mantenido en una gran oscuridad. El problema, el choque ya formal entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa ha sido por rendición de cuentas y transparencia, y que no quiere decir qué negocios ha hecho, con quién ha negociado. De modo tal que es un problema de que para ir a la Asamblea Legislativa tenían que decir qué es lo que ha gastado, cuánto ha gastado, en qué lo ha gastado. Y esto no es que sea algo que no lo pueda hacer, pues es más, en esta ocasión hasta más fácil estaba, porque básicamente todo era alrededor de ¿qué? De el programa sobre seguridad y el manejo de la pandemia. O sea que estaba sumamente fácil, al menos formalmente hablando, pero no podía hacerlo por tantas oscuridades que tiene y tantas sospechas de corrupción que hay en su gobierno. Yo sostengo la tesis personal de que el presidente ya llegó a un punto de no retorno, es decir, él ya no puede ser transparente y no lo va a hacer. Yo lo sostengo, yo no lo va a hacer, no va a ser transparente, no va a rendir cuentas, no va a explicar qué es lo que ha hecho, no va a presentar documentos, ya no lo puede hacer, porque de ser ciertas las sospechas de los actos de corrupción abundantes que ha cometido, para ser transparente y rendir cuentas, presentar documentación, va a ser como equivalente a confesar cometimientos de delitos, y eso ya no lo va a hacer. De aquí en adelante va a chocar con todas las autoridades posibles, y si es posible se va a imponer por la fuerza hasta llegar a las elecciones, porque él tiene la esperanza de que en las elecciones va a ganar la mayoría, y de ahí en adelante pues entonces ya no tendría necesidad de rendir esas cuentas. El informe de probidad, que es algo que lo minimizan los personeros de la administración, tengo entendido de que no ha sido rendido por la mayoría de los funcionarios del presente gobierno, incluido el mismo vicepresidente y presidente. Y si bien es cierto, el informe de la declaración patrimonial que tiene que dar de entrada y salida pareciera que es algo de simple trámite y de solo llenar una forma, ese ha sido clave para detectar la malversación de fondos o sospechas de malversación de fondos o sospechas de corrupción de expresidentes como Tony Saca, Mauricio Funes, el mismo Sigfrido Reyes que anda allá en México. ¿Cómo está eso? ¿Ya lo subsanaron o todavía se están haciendo los desentendidos con los informes de probidad? No han rendido la declaración, y voy a explicar la importancia de esa rendición. Es una especie de declaración del patrimonio, y voy a explicar qué importancia tiene, pero adelanto que no la ha rendido y que no la van a rendir precisamente por lo siguiente. Esa declaración ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia es una declaración del patrimonio del funcionario público que debe de rendirla cuando ingresa al cargo público y cuando sale. ¿Por qué razón? Porque por la Constitución de la República, la Corte Suprema de Justicia, con esas dos declaraciones patrimoniales, las compara, determina qué tenía al entrar, qué tenía al salir, cuáles son los ingresos lícitos o legítimos que ha tenido durante el ejercicio del cargo, y de ahí podría o no presumir si existe o no enriquecimiento ilícito, que es un principio para una serie de delitos. En consecuencia, la presunción proviene de esta comparación. Entonces, lo que han hecho, lo que se han encontrado, la gran inteligencia del presidente y de los funcionarios que le acompañan en esto es entonces no rendir la declaración, porque al no rendir la declaración, la Corte Suprema de Justicia está inhibida de hacer esa comparación del ingreso que tenía el funcionario, el patrimonio que tenía al ingresar y el patrimonio de salida, y por tanto no podría determinar si existe o no, al menos a nivel de presunción, enriquecimiento ilícito. Ahora, la Corte Suprema de Justicia también ha faltado en esto, ha sido, en mi opinión, débil, como buena parte de la institucionalidad que no defiende la República, porque esto no es una cuestión solo de presentar papeles, no, estamos aquí a punto de que
determinar si la República, si la institucionalidad del Estado se va a inclinar y se va a humillar a la fuerza de un presidente o no. Eso es así de grave. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer la Corte Suprema de Justicia y todavía está en deuda con El Salvador, con los salvadoreños? Ahí dice la ley que si no presentan la declaración, le debe de imponer una multa. Eso le podría dar risa a estos presidentes, particularmente por las cantidades que se dice o se sospecha de corrupción que están manejando. Pero la Corte, además de exigir y hacer que paguen la multa, les da o debe de darles otro plazo prudencial, que ya a estas alturas ya no hay plazo prudencial, porque ya les ha pasado un año sin presentar la declaración. Pero digamos que así dice la ley, que la Corte les va a dar un plazo prudencial para presentarla, y que si no presentan esa declaración en ese plazo prudencial les pone otra multa. Pero en el caso del presidente de la República o de los funcionarios en términos generales que son de elección popular, esos no los puede destituir, pero sí pueden quedar destituidos todos los funcionarios que no son de elección popular. Y en ese sentido, si la Corte hubiera ejercido ya sus atribuciones, ya hubiese corrido y muchas veces pasado el plazo prudencial, la imposición de la multa, y era un ministro. Ya no hubieran, por lo menos no esto, estarían otros que estarían reemplazándolo, pero ya no estarían esto. Entonces, lo que quiero señalar es un reclamo realmente de que la Corte, así como toda la institucionalidad del Estado, no sabe o no está consciente de lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la existencia de una república democrática versus una dictadura en una cosa tan sencilla, entre comillas, como esta. Si en una cosa, entre comillas, tan sencilla como esta no actúa la institucionalidad del Estado, ¿qué es lo que vamos a esperar realmente que ocurra en el futuro, sobre todo cuando ya tengan mayoría en la Asamblea Legislativa? Sí, asusta realmente lo que puede pasar. Lastimosamente, esa ley relacionada con probidad no le faltaron dientes, ¿verdad? Y como que hubo hasta intentos de quitárselos en lo poquito que tenía la sección en la administración pasada. Lo están saludando también por acá Miriam Méndez. Dice que extraña los análisis de los sábados en la KL. Bueno, sí, hay varios ahí sábados que no han llegado, no me han invitado. Varios me han dicho eso, que les extraña que yo no haya llegado. La verdad es que no puedo llegar, que no me invitan. Pues me han dicho de que está desequilibrada la discusión. Y realmente no sé, puede ser que así se prefiera que sea la discusión desequilibrada. Sí, Y compromiso con la sociedad, con la institución, porque yo veo que el asunto es realmente serio. Entonces, no solo de quién gana o quién pierde en estas elecciones, no, señores. Este es un cambio de vida, un cambio de forma de gobierno, de sistema político y pérdida de libertades y derechos. De eso estamos hablando. Probablemente ahora pareciera ser que como que no lo logramos entender, de qué tan grave es. Por no lograrlos entender es que otros han comenzado con democracia y han terminado con una dictadura espeluznante. Sí, una de las cosas que vimos como positivos algunos desde diferentes posturas políticas fue ese quiebre con el dominio de dos partidos políticos, y dio un poco de esperanza en el sentido de que los partidos iban a mejorar para competir, ¿verdad?, contra ese tercer actor que los había desplazado temporalmente, y que este tercer actor iba a ser más sano. Pero Correcto. Lo que estamos viendo es un reciclaje de cuadros desgastados de los partidos tradicionales, con las mañas o resabios de corrupción del pasado, y un poco hasta más descarados, perdón el término, ¿verdad? Pero más obvio que los anteriores. Entonces, ¿hemos retrocedido o hemos avanzado en cuanto a esto del bipartidismo o tres grandes fuerzas políticas? Hemos retrocedido. Y realmente la esperanza de una buena parte de la población era de que frente a
los resultados electorales que ya se miraban venir. Yo fui uno incluso de los que auguré, no obstante de que algunos decían que no, por los resultados del Frente y de Arena en las elecciones pasadas, anteriores, los calculaban como que si esos votos estuvieran petrificados. Yo calculé que no, que iban a perder por la forma en que habían gobernado y por la forma en que habían conducido las elecciones, las estrategias de elecciones. Pero lo que quiero señalar, en todo eso, lo que estaba de por medio era la esperanza de que, bueno, si acaso los llegan a ganar y los desplazan a estas fuerzas que ya eran como las fuerzas tradicionales, al Frente y Arena en el gobierno, bajo ideas, bajo promesas, que algunas de ellas parecían de Disneylandia, ¿va? Pero por lo menos existía, digamos, aquella idea de que éticamente aparecía de que iba a ser superior, ¿verdad? Y que si estaba criticando a estos gobiernos, sobre todo por la conducta ética, no tanto por la parte técnica o científica de los funcionarios, sino que por la parte o el desempeño ético, pues era como, al menos por vergüenza, que iba a tratar de ser mejor en esa parte. Pero lo que tú dices es que ha resultado una frustración, porque descaradamente, cínicamente, el comportamiento es peor y lo que realmente tiene ese partido político, que es el partido, entre comillas, nuevo, formalmente un partido nuevo, pero en realidad es una especie de, y ahí se produce tal vez algo bueno, y es que pareciera ser que, bueno, es una gran cantidad de elementos despreciables, digamos, de los otros dos partidos políticos. Andan buscando oportunidades, porque es un partido así de oportunismo, y entonces andan buscando oportunidades en este nuevo partido político y no les importa levantar la mano cuando les diga el presidente, de modo tal que, digamos, por lo menos en este sentido, algo está limpiando a los otros partidos, que los está dejando sin aquellos elementos que aparentemente son elementos despreciables de esos partidos políticos, pero eso no es suficiente tampoco para estos otros dos partidos políticos, el Frente y Arena, que necesitan hacer lo suyo en esta oportunidad, pero tienen ahí una, desde el punto de vista electoral, tienen objetivos estratégicos, son muy importantes y todavía no se ve que estén encaminados en ese sentido, porque estos dos partidos políticos tienen problemas internos y problemas externos en la organización de cada uno de sus partidos y los problemas externos con relación hacia la conexión con sus bases o por lo menos con sus votantes. En esos dos niveles los dos partidos políticos tienen problemas serios, diferentes, pero son problemas serios que deben de superarlos. Y ya no tienen mucho tiempo de cara a las elecciones venideras, que eso tienen tiempo. Pero tienen un buen aliado y es el comportamiento cínico, descarado del partido político nuevo, que los está limpiando de los elementos desechables, ¿verdad? Y que el comportamiento cada vez más espeluznante que está teniendo se está poniendo en evidencia, y entonces probablemente se puede producir un efecto de que la gente se va a dar cuenta de qué es lo que han hecho, y al final puede ser que se encanten y a saber qué vamos a tener, porque entonces la gente va a estar desencantada de todo, ¿verdad? Sí, hay una pregunta acá de mi compañero de Voz de Washington Media, Archie Washington, pero yo le quería preguntar algo antes de que se me olvide. En ese desencanto, en esa incertidumbre, en esa erosión de apoyos que va a tener el presidente, nuevas ideas, y esto que no hemos hablado del problema interno que va a haber después de las elecciones internas, valga la redundancia, del partido Nuevas Ideas, y que van a salir algunos que no consiguieron nada, molestos. Pero ¿quién está capitalizando? ¿Quién puede capitalizar ese descontento? ¿Será la oportunidad para candidatos independientes o será la oportunidad para que estos partidos tradicionales, los mayoritarios, puedan agresivamente jalar algunas de estas personas, o van a pasar a engrosar la fila grande de votantes que anulan o se abstienen? ¿Cómo lo vería usted?
Yo creo que hasta ahora no le veo que haya un sector específico que vaya a resultar beneficiado, porque por el lado del partido supuestamente nuevo, pero con materia vieja y despreciable de los otros partidos políticos, más el conflictos internos que ya se están dando por el pleito de las candidaturas, que eso va a ser inevitable, los resultados va a traer frustraciones en lo que se refiere al propio partido. Desencanto en la medida que se vayan conociendo cosas y los indicios o evidencias de corrupción del gobierno que a los más altos niveles, desde la punta hacia abajo. Eso va a traer frustraciones y probablemente podría traer, y es más, ya en las encuestas creíbles, porque hay unas encuestas que son de chiquilladas contratadas por el mismo, pero en las encuestas creíbles ya viene un descenso. Y generalmente cuando se produce un desencanto y se comienza a marcar alguna tendencia, esa no se detiene. Ya es difícil limpiar la cara después de que ha sido tan manchada, pero eso en el caso de este partido supuestamente nuevo, pero en el otro caso tienen problemas serios. Por ejemplo, el Frente tiene un problema, y es que buena parte de la base del Frente es lo que se desplazó hacia el partido del presidente o los votantes del presidente, de modo tal que el Frente tendría que limpiarse, reivindicarse, volverse atractivo, hacer creíble de que van a reivindicar el proyecto socialista y humanista que supuestamente representaron en un cierto momento y hasta casi revolucionario, pero para eso tienen el problema de que esta gente, los votantes se les desplazaron para el partido. Entonces, en la medida, creo yo, que sí podrían tener alguna posibilidad en la medida en que se vaya produciendo el desencanto. Por eso es que el presidente de la República ataca seriamente al Frente, porque sabe que si se llega a desprestigiar como va en camino a desprestigiarse, él con todo su gobierno y su nuevo partido, en esa medida va a existir la probabilidad de que el Frente atraiga de nuevo, seduzca de nuevo a los votantes que ha tenido tradicionalmente. Pero el Frente no ha hecho mucho tampoco para reconectarse con sus propios votantes y cómo refinar y representar el nuevo proyecto de izquierda. En esa parte, en el nuevo proyecto de izquierda, el proyecto de izquierda ideológico, está eso ausente en el país. No hay un proyecto de izquierda creíble, no hay un proyecto de izquierda potable, no hay otro partido político. Es una cosa curiosa que no hay otro partido político que haya aprovechado la oportunidad de ver el hueco de la izquierda y presentarse y reivindicarse y atraer los votos frente a este desencanto de los dos partidos, del Frente y del nuevo partido. Pero eso no se ha hecho. Entonces el Frente tiene la oportunidad de recobrar, digamos, los votantes que se le han desplazado. Pero tiene problemas de dirigencia y tiene problemas de base, y hoy también tiene problemas de financiamiento, porque no es lo mismo estar en el poder que estar fuera del poder. Y lo otro es de Arena, que también tiene problemas, y tiene problemas serios. Problemas tiene de estructura, la conexión que mantenía anteriormente entre la junta directiva, el COENA, con la oligarquía, porque la oligarquía financiaba las campañas políticas. Hoy la oligarquía está un poco distanciada del partido político, y eso puede ser bueno y puede ser malo, dependiendo de cómo lo maneje la junta directiva y el partido en general. Lo que todavía no pareciera ser que se han dado cuenta la gente de Arena es el hecho de que la fuerza del partido está en su ideología. Y si bien es cierto, a alguien le puede decir, mira, pero es una ideología ya desgastada. No es la ideología de la desgastada, sino que ha habido traición a los pensamientos ideológicos del liberalismo y de las familias conservadoras o tradicionales. Ha habido traición a ese pensamiento. Pero también la fuerza no está en el pisto que supuestamente la oligarquía le pueda dar para financiar. No, la fuerza está en los propios líderes comunitarios, en los propios diputados, en los propios
alcaldes, en los propios miembros de los consejos, y en cómo refinar y representar una ideología que es hasta ahora la ideología que coincide realmente con una buena parte de los votantes. Tanto es así que recordemos que Arena en las dos elecciones anteriores, en la de diputados y después en la última de presidente, mantuvo una votación de 850,000 votos, que no es una cosa despreciable. Y esos votos ya no se reflejan en las encuestas actuales. Pero lo que quiero señalar es que esta cantidad de votos se mantuvo incluso hasta en la elección presidencial. Entonces ahí tiene en dónde trabajar, pero necesita trabajar en la cabeza, en la ideología y en hacer creíbles a sus líderes actuales. Y eso no pareciera ser que lo está haciendo, al menos no con tanta claridad. Ha tenido sacudidas de liderazgo Arena bastante. Falta liderazgo, el cubanismo no pareciera ser que toma la batuta, no digo para ordenar, porque no, eso fue un error, estarle ordenando a los diputados, no, el COENA lo que tiene que hacer es afinar el pensamiento, y la ideología es el conjunto de principios, de valores, de ideas, de objetivos, de estrategias, diseñarlo de modo tal que se le presenta a la sociedad para que la sociedad vea que coincida con ellos, y la garantía de la actuación y la realización de ese proyecto con la gente, una nueva gente, parte de nueva gente y parte de los anteriores, porque no es que todos sean malos. Tanto en los partidos del frente como en el partido de Arena, algunos dirigentes, sobre todo dirigentes que controlaban en su momento el partido, esos fueron los que se aprovecharon y mal utilizaron el partido político. Le quiero preguntar algo ahí, el fenómeno Nuestro Tiempo. Sí. ¿Tiene que ver con lo que está hablando usted? En idea sí. En Nuestro Tiempo, en realidad, en mi concepción de ciencias políticas, es un partido político que no representa, que no dice con el nombre lo que debe de ser, porque Nuestro Tiempo puede ser bueno o malo, así como el futuro, el presente, etcétera. No, pero en lo que dicen que son, sí representan algo de esto, una esperanza de presentar un cierto tipo de pensamiento renovado, revitalizado, con algunas cosas que habría que someterlas a la discusión para ver si la gente las acepta o no. Pero por lo menos este partido tiene la idea de la importancia de venderse a través de la ideología. Y ese es el problema también que tiene Nuevas Ideas. ¿Cuál es el pensamiento ideológico de Nuevas Ideas? Bueno, si usted lo sabe, dígalo. ¿Qué son? Pues sí, son Frankenstein, son monstruos. La ideología, y yo le voy a decir, teóricamente la ideología es la forma de entendimiento, de interpretación y de actuación sobre la realidad sistematizada. Ok, ¿qué es lo que ellos son? Bueno, un conjunto de sus sujetos oportunistas que creen que a través de ese partido político, aprovechando la popularidad del presidente, van a convertirse en funcionarios públicos y van a gozar del agosto que el Ejecutivo está teniendo hasta ahora. Esa es la ideología. O sea, no hay. Bueno, le voy a dar la pregunta de mi colega acá, Archie Washington, y dice, ¿podría avecinarse una forma de dictadura llegando a controlar la Asamblea Legislativa? Usted ya lo implicó un poco, pero si nos pudiera dar algún otro elemento que faltó ahí. Sí, voy a especificar por qué. La Asamblea Legislativa tiene 84 diputados. Las decisiones de mayoría simple son de 43 y mayoría calificada son 56. En las encuestas anteriores, de meses anteriores, no las actuales, las de meses anteriores, supuestamente el presidente tenía más del 90% de apoyo de la gente. Si eso se llegase a concretar, que el apoyo del presidente se desplazase a Nuevas Ideas, no se refleja de modo automático o matemático. No es cierto que el apoyo del presidente sea el mismo apoyo que tenga el partido Nuevas Ideas, pero supongamos que eso mayoritariamente fuese así, pues entonces con facilidad podrían sacar la mayoría simple garantizada y probablemente hasta la mayoría calificada. Bien,
Si fuese así, eso significaría de que el presidente tendría la capacidad de tomar casi todas las decisiones de mayoría simple y las de mayoría calificada que le afectan no las podrían tomar porque sus votos serían necesarios. Y con la fuerza del Ejecutivo se podría imponer para modificar incluso el sistema de votación, aunque sea a la fuerza, no en derecho, pero sí a la fuerza. Pero también existe la posibilidad, manejando ese 90%, con que gane la mayoría calificada y entonces puede modificar la Constitución y readecuarlo, como ya lo han dicho algunos que lo están promoviendo. Entre algunas cosas que quisieran cambiar es permitir la reelección del presidente. Entonces podríamos tener reelecciones indefinidas, o podría ocurrir que nombren a la a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y que aquellas cosas en las cuales haya un choque entre la decisión del presidente con la Constitución de la República, la resuelvan la decidan vía resolución de la Sala de lo Constitucional, y en consecuencia sería lo mismo haber cambiado la Constitución. Las normas pétreas y aquellas que tienen que ver con el sistema político pueden ser modificables, o está hablando usted de una constituyente, ya no de un proceso de reforma? No, la Constitución nuestra no establece el mecanismo de una asamblea constituyente, que sería la que decreta el cuerpo normativo de toda la Constitución. Eso no está previsto en nuestra Constitución. Lo que está previsto son las reformas a la Constitución, pero ahí existe una limitación con eso que se le ha llamado normas pétreas, que la Constitución no lo llama así, sino que establece de que se puede modificar y establece cómo, que se necesitan dos asambleas legislativas, dos decisiones de la Asamblea Legislativa, una de 43, mayoría simple, y otra de 56, mayoría calificada, excepto, dice, lo que se refiere a la forma de gobierno, al sistema político y también a la elección del presidente. Es decir, no puede decretarse que va a haber una reelección indefinida del presidente. También está la parte de la integridad territorial. Pero, ¿qué es lo importante ahí? Cuando hablamos de la forma de gobierno, estamos hablando ahí de la república. La Constitución misma dice que en la forma de gobierno es republicana, democrática, representativa. Y prohíbe, por cierto, ya en el sistema político, un sistema único o un partido político único oficial. Eso es lo que dice la Constitución, no me lo modifique. Significa, en consecuencia, de que si tuviesen mayoría, podrían, si lo quisieran hacer, aparentemente con la legalidad, lo que podrían hacer es modificar las reglas de modificación de la Constitución, y entonces ya no habría esa prohibición, y al no haber la prohibición le modifican y ya desaparece la república o desaparece la democracia y nos convertimos todos en súbditos de un nuevo dictador desde el punto de vista formal, porque materialmente lo vamos a hacer antes de la modificación de la Constitución, si es que llega a ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero vía reforma prácticamente está bloqueado, a menos que tenga la complicidad, en este caso de Arena, que tiene la mayoría de diputados. La reforma está bloqueado, a menos que tenga la complicidad de Arena, que por lo menos hasta ahora no lo veo posible, hasta ahora no lo veo, pero sorpresas pueden haber. Sí. Y lo otro es también que domine la Sala de lo Constitucional, porque ha habido casos en donde vía de inconstitucionalidades se ha planteado el problema ante la Sala de lo Constitucional o los tribunales constitucionales. Estos han considerado que es inconstitucional no permitir la reelección del presidente, y de ese modo se ha permitido la reelección. Lo han hecho así, de modo tal que la posibilidad sí existe. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Constitución y las leyes realmente son un gran mecanismo, particularmente para configurar una república democrática, pero cuando existe un poder que atenta y pretende destruir la república y la democracia, si el poder
apoyado por la gente fanatizada y que no entiende realmente qué es lo que está pasando, simplemente porque quiere destruir a lo que consideran que es el enemigo, y que ciertamente actuaron en contra de la misma sociedad, los partidos tradicionales, pero ahora esta gente apoyando a la tercera opción que está destruyéndose ellos mismos. ¿Será posible? Bueno, ellos dicen tener el 97%, ¿verdad? Con ese porcentaje pueden barrer por completo la asamblea, pero siendo más realistas, dentro de lo que son las reglas de los cocientes y residuos para elegir diputados, ¿será posible que un partido logre el número mágico de 56 diputados por lo menos? En realidad no es fácil. No es fácil por las dos trayectorias que pareciera ser que están ocurriendo, que están destruyendo la posibilidad de que esas mayorías se logren alcanzar. Uno es el hecho de que en Nuevas Ideas se está desprestigiando solo, que Nuevas Ideas está reciclando a todo el material desechable de los otros partidos políticos, entonces lo está purificando, pero ellos están ennegreciendo. Lo otro es que no tienen realmente una ideología, no tienen un proyecto, no tienen algo que vender directamente ellos como partido, más que al presidente, porque la ideología es sí, es que van a llegar a la Asamblea Legislativa para decirle sí al presidente, como lo hacen los diputados actuales, que se humillan frente al presidente, de modo tal que eso va a llegar a un cierto momento de dignidad, un cierto momento de un mínimo de entendimiento por parte de la gente, que va a entender que una vez que el presidente llegase a controlar la Asamblea Legislativa, de ahí en adelante no se para la dictadura. No es aquello de que después de llegar a tener el poder total se va a convertir en demócrata. No, sí, la tendencia a ser un dictador la tiene ya, desde ya, no obstante de que tiene la institucionalidad en contra, por lo menos que no la tiene del todo controlada. ¿Qué es lo que limita al fiscal general, a la corte en muchos de los casos, a la misma Corte de Cuentas, a lo poquito que tenemos de entidades contraloras, a oponérsele pues al presidente, a oponérsele cuando está violentando las leyes, cuando está violentando todo el proceso institucional? El mismo Tribunal Supremo Electoral debería de intervenir cuando esto, vaya, el video que compartíamos, ¿verdad? Que estos funcionarios andan haciendo campaña adelantada con fondos públicos, prevaliéndose de sus cargos. Pero ¿cuál es el miedo pues a Nayib Bukele? Usted no le tiene miedo, yo tampoco, pero no tenemos el poder. No tenemos poder, pero además hay dos cosas ahí. Y es que en realidad la amenaza que se viene, el cambio que se viene, la negrura, lo siniestro de lo que está ocurriendo es tan grande que la gente no alcanza a dimensionar. Y lo que siente en este momento, por lo menos lo que estamos viviendo aquí, que sentimos que estamos gozando de ciertas libertades, de ciertos derechos, que podemos hablar, bueno, pero es que no se han dado cuenta de que esto no es que siempre lo hemos tenido. La verdad es que no siempre ha sido así. Hemos vivido una dictadura en el pasado, después de una guerra para liberarnos de esa dictadura, que fue la dictadura oligárquico-militar, después el conflicto armado. Esa guerra no era tampoco para establecer o implantar una democracia, sino que era un reflejo del choque que tenía la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quería tener un satélite en El Salvador similar al de Nicaragua, y por otro lado los Estados Unidos, que en ese momento nos apoyó porque geopolíticamente no le convenía, o sea, no era que por sus propios intereses, pero así son todos los países. Pero una vez que esto terminó, pareciera ser que quedamos nosotros a la deriva, sin orientación, sin estrategia, y además sin posibilidades de dinero para poder encontrar un rumbo productivo del país. Como estamos así, esto significa que en este momento la gente que está viviendo y gozando de esta república, de esta democracia, no ha entendido que sí la puede perder, porque la gran mayoría de la gente cree
que este es el ambiente en que ha nacido, porque muchos han nacido en este ambiente o se han criado ya en este ambiente, no vivieron el pasado y creen que esto así es y no lo pueden perder. Y ahí es donde están equivocados. Se puede perder, y esto amargamente lo tenemos ahí en otros lugares, en donde gente educada, culta, con dinero, con recursos, como es en Venezuela, y después llegaron a andar buscando en los basureros para poder comer. Cosas así de monstruosas nos pueden ocurrir aquí en El Salvador si nosotros no entendemos, no tenemos un mínimo de entendimiento de lo que nos está pasando y nos situamos con que la fuerza de la democracia está en la conciencia y valentía de la gente que puede frenar esta dictadura inmediatamente. Pero en ese 3%. Yo lo digo en broma. Dice Julián. Es más, el hecho de que anden ahí desesperados haciendo campañas para arriba y para abajo en medio de la pandemia. El discurso es no salgan, no contagien, y ellos reuniones tras reuniones todos los días. Eso significa que ellos están desesperados. ¿Por qué van a estar desesperados si tienen el 90 y tanto por ciento? ¿Por qué podrían estar? Simplemente estarían frescos de la vida. Sí, sin andarse exhibiendo de que andan regalando lo que es del gobierno y que por tanto lo que la misma gente va a pagar con sus impuestos o con las deudas. ¿Por qué lo andan haciendo? Porque ya saben de que la gente está cambiando, que la gente está entendiendo, y no es cierto que tengan ya este 90%, pero más que todo, más que números concretos, es que ya llegó a un punto de tal crecimiento que ha comenzado la declinación y esa tendencia hacia la baja, el desmoronamiento del partido político o del encanto supuestamente del presidente ya se terminó. Se terminó con tanto de indicios o evidencias de corrupción, que por otro lado con toda la maraña de gente que le está llegando al partido político y que ellos no tienen capacidad de armar una ideología que sea presentable, vendible a la sociedad. Yo siempre hago referencia a que se está comenzando a aplanar la curva. Dice Julián Ramírez desde California: interesante escuchar la historia de alguien que estuvo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Buen invitado. Vamos a leer los comentarios, tal vez no todos porque son bastantes. Saludos a los troles que se han conectado. No les digo bienvenidos porque siempre les aplicamos después, ¿verdad?, la limpieza de la página. No nos interesa el número, sino la calidad de los cibernautas que se conectan. Dice, vamos a ver, por aquí había algo que quería leer de una compatriota que, si no me equivoco. Es más, los troles mismos son una manifestación de la preocupación de la supuesta tendencia electoral. Si ellos estuvieran seguros, no tendrían por qué andar insultando, diciendo groserías ni amenazando. Se portarían por lo menos con alguna decencia, pero no lo hacen porque están desesperados. Pero fíjense que le estamos creando empleo en alguna medida a gente, ¿verdad? Dice Lucrecia Hueso: excelente programa con este invitado, espero lo sigan presentando. Bueno, va a depender de que él siga teniendo tiempo para compartir con nosotros. Yo sé que lo llaman de todos lados. Gracias, Lucrecia. Necesitamos escuchar verdad, dice, y no demagogia. Si el tribunal nunca aplicó la ley cuando llamó a votar en el día de la votación, ya no lo harán, dice Roberto Romero. ¿Usted se acuerda de que como a las 3 de la tarde estaba desesperado el hoy presidente, sí, violando la ley electoral? Bueno, es una buena observación. Es decir, en la medida en que se va acercando los momentos críticos y en la medida en que el poder del presidente se va imponiendo, o por lo menos que va mostrando los colmillos, la gente o los funcionarios públicos se pueden considerar intimidados. Hasta ahora yo tengo la esperanza de que la gente en la Asamblea Legislativa, que la gente de Arena, que la gente del Partido del Frente, que la gente de la Democracia Cristiana, que son a los que yo veo con mayor claridad de entendimiento de lo que nos está pasando y con mayor capacidad de oposición.
y que ellos todavía tienen, al menos ahí en papel, que tienen una ideología que pueden desempolvar y que pueden corregir, que pueden depurar y que pueden mentir. La ideología de la izquierda tiene su campo, la ideología liberal o la derecha tiene su campo, de modo tal que sí, todavía existe la posibilidad. Y es más, en mi opinión, pero ya es una extrapolación, tanto el socialismo como el liberalismo en realidad no son ideologías que sean contrapuestas, tienen ambos algo valioso que puede armonizarse, solo que hasta ahora por razones subjetivas se han enfrentado, han chocado. Pero, por ejemplo, la parte solidaria, que es la parte que más ha desarrollado la izquierda, eso no tiene por qué ser incompatible con la parte de la generación de riqueza, en la parte del liberalismo, porque la generación de riqueza es absolutamente necesario, incluso para la misma solidaridad, con que se va a ser solidario y no se genera riqueza. De modo tal que no hay realmente ideologías que sean totalmente incompatibles, creo yo que pueden armonizarse, cada quien manteniendo un cierto tipo de pensamiento que al final le puede crear a la sociedad un balance entre partidos políticos con un enfoque más solidario en un cierto momento, con un enfoque más liberal en un cierto momento, pero lo que sí tenemos que eliminar nosotros es la corrupción y sí tenemos que eliminar la ineptitud, el cinismo, la prepotencia de los funcionarios públicos, de modo tal que los males que nosotros padecemos son básicamente males de las personas, no males de las ideologías. Sí. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Mire que yo tengo varios puntos, pero me gustan algunos de los comentarios que hay acá. ¿Qué piensa sobre la pretendida ley de excepción que mañana decidirán los diputados? Pregunta Lucrecia Hueso. La ley de la excepción de las garantías constitucionales. Ajá. Es que en realidad es un proyecto que viene desde el Ejecutivo. Este proyecto que va desde el Ejecutivo lo presentó a la Asamblea Legislativa haciendo uso de la iniciativa que le confiere la misma Constitución. Hasta ahí está bien. El problema está en que repite los vicios de inconstitucionalidad sobre los cuales ya resolvió la Sala de lo Constitucional. Y como ya lo resolvió la Sala de lo Constitucional en una sentencia histórica, en el sentido de que no solamente resolvió los puntos de inconstitucionalidad de decretos legislativos y de decretos ejecutivos, sino que también estableció una inhibición o prohibición para repetir esos mismos tipos de puntos en cualquiera de los otros tipos de decretos legislativos o ejecutivos. Y viene de nuevo el Ejecutivo repitiendo los mismos problemas. Los problemas que tiene son problemas de violación de derechos constitucionales, particularmente derecho de circulación, derecho de reunión y derecho de residencia. Aparentemente el conflicto de la iniciativa no sería el problema, sino que el contenido. Porque si uno revisa ese proyecto que mandó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, de entrada lo que establece es cuarentena general para todos, pero ¿en base a qué? ¿En razón de qué? ¿Y por qué todo debe de estar bajo lo mismo, bajo la misma regla? Y además la tal cuarentena en este proyecto que ellos mandan, que debe de ser supuestamente por razones sanitarias, pues entonces debe de existir un cierto análisis, una cierta radiografía de cómo es que se está manifestando el virus, en dónde es que ha crecido, en dónde ha decrecido, en dónde se está expandiendo, qué es lo que justifica que en un lugar vaya a haber cuarentena y en otro no, y establecen mecanismos que son mecanismos realmente que de extenderse podrían acostumbrarnos a someter a la sociedad, como los mecanismos de aislamiento, los mecanismos de cuarentena, los mecanismos de observación, los mecanismos de vigilancia. Todas esas son tipos de acciones que sirven para sometimiento de la sociedad, y ya lo hemos visto en el caso del presidente, que con sus decretos ejecutivos anteriores pues resultaron que gente torturada, golpeada, baleada y hasta muerta. Es más, esposado hallaron a uno en una caja. Pero mire, ahí en esa cuarentena, ese encierro, el presidente tuvo a la gente por casi 3 meses encerrado, y la idea era presentar un plan, ¿verdad? Un plan para atender la pandemia, un plan para
abrir la economía nuevamente, y eso no se dio. Entonces ahora quiere 15 días, pero ¿será que en 15 días ya el virus va a desaparecer? Él va a tener la vacuna, no sé. Yo quisiera entender cuál es la propuesta de los 15 días, y quisiera entender por qué los diputados han manifestado estar anuentes. Yo no sé si es estrategia electoral, o es que le tienen miedo, o es que, aún oyendo a los expertos, que hoy miraba yo a alguien de la Universidad de El Salvador dando una bonita exposición a los diputados en uno de los videos, no sé si fue hoy o fue otro día, pero no alcanzo a entender el sentido esto de los 15 días. Bueno, es que en realidad, si uno les cree al presidente de que los 15 días son para evitar que sigan propagando el virus y que él está preocupado por la vida y la salud de la gente, pues entonces puede decir la gente que sí, ¿verdad? Pero si le cree. Pero ocurre de que este mismo cuento viene desde los 3 meses desde que comenzó la cuarentena, 15 días, más 15 días, y cada vez que había un conflicto sobre los decretos ejecutivos con relación a las posiciones de la Asamblea Legislativa, en realidad el conflicto estaba alrededor de 2 puntos. Alrededor de la transparencia, la rendición de cuentas y, 3 puntos, los controles para las contrataciones y las compraventas. El disponer del dinero de la gente. Ese es todo el lío. De modo tal que, como eso es todo, los objetivos básicos aquí son 2: dinero y poder. Eso es realmente lo que le interesa al presidente. Como la gente no cree, no ha entendido todavía, entonces él se sigue burlando de la gente. Por ejemplo, el tal hospital que ha hecho en la feria internacional dice que va a costar $100 millones. Cuando el presidente de la Asamblea Legislativa anterior dijo que iba a construir un nuevo edificio porque está dañado el de la Asamblea Legislativa y que iba a costar $30 millones, él dijo que con esos $30 millones podía construir 2 hospitales. Pero ahora con $100 millones y no logra construir ni uno solo. ¿Cómo es eso, güey? Y es provisional, no es como a eso voy. Es que primero era supuestamente que el mega hospital para más grande y más bonito de Latinoamérica. Pero para comenzar, para una persona seria realmente, ¿de dónde sale que tenemos nosotros la capacidad y la necesidad de tener el hospital más grande y más bonito de Latinoamérica, o que vamos a tener esa capacidad superior a las capacidades que puedan tener otros países aquí cercanos, por ejemplo, como Costa Rica o Panamá, y ya no digamos Sudamérica, en donde existen otros países de mucha mayor capacidad económica que nosotros, y que nosotros les vamos a ganar a todos esos teniendo un hospital mucho más bonito, más grande, más envidiable que todos ellos? Son propuestas que son absurdas, son propuestas realmente de idiotas para gente que no razona bien, pues, porque alguien que razona bien, ¿y de dónde sale eso, pues? Y después ocurre de que ahí está todo encharcado, que no logra despegar con el proyecto, que ya al final lo quiere el parqueo de la Feria Internacional, y ahora se fue a los pabellones de la Feria Internacional, en donde esa estructura ya existía. Y además de que ya existía, simplemente ha hecho unos retoques, unos retallos, pero toda la infraestructura existía. Y además ya se ha puesto en evidencia de que no es tan bonito como se planteó ahí cuando lo inauguró. Que lo que hay son algunas camas, algunas de ellas que se las regalaron, otras que se las fueron a quitar al Seguro Social, otras que se las fueron a traer de los hospitales públicos, que solamente las pusieron por ahí, y que hay unos ventiladores que son donados, pero que no tienen la capacidad de las 400 camas que dicen que hasta ahora solamente tienen la capacidad para 10 gente. Y esa gente que está ahí, mucha ya se quiere ir porque no existen todos los recursos y todos los medios y todas las facilidades que ni la gente, ni médicos, ni el personal médico, ni baño, ni servicio, ni agua, ni lavandería. Allá al Hospital Rosales están mandando todo a lavar. Y se supone que es el gran hospital y que ya gastaron en esos retoques que le han dado al pabellón centroamericano $25 millones. Y el presidente, al haber mencionado que ya gastó $25 millones allí en ese pabellón, más lo que ha gastado en el otro lado, que 23 millones, ya lleva como 50 millones gastados. Por haberlo dicho, presuntamente él ya entendió que ya rindió cuenta. Perdónenme,
Pero realmente si la gente sigue creyendo en este presidente, de verdad estamos destinados a la desgracia. Pero no por el presidente, ni siquiera por sus ofertas, por el tipo de gente que somos. Sí, sí, eso, conformarse con tan poco, ¿verdad? Decía, yo hacía referencia en otro programa, decía por ahí un investigador que veía estas figuras mediáticas que aparecen como Bolsonaro, como Donald Trump, en el caso de Nayib Bukele, el mismo López Obrador, que yo estoy ya revisando realmente qué tanto creerle, pero millones ahí con López Obrador ahí pendientes también. Ahí estamos, en jabón lo tenemos. Entonces decía esta persona, este investigador, que la gente quería algo nuevo y quería romper con el pasado, los paradigmas, como quiera decirlo, y que ya al final no le importaba si tenían solución en el nuevo, sino que ya no estuvieran los otros. Pero quiero leer otros comentarios antes de que sigamos, aunque ya llevamos una hora, así que le voy a dar descanso también. Dice Cristóbal Colón Torres: qué buen abogado, debería de haber educadores para el pueblo, lástima que la mayoría de salvadoreños son, él usa un término ahí, ¿verdad?, poco pensantes, compran noticias baratas. Sí. Dice William Robles, Bulles, Bukele le perdonó 600 millones de impuestos a las grandes empresas y entonces toda la razón hubiera enseñado historia de El Salvador y no de España, la de Cristóbal Colón en las escuelas. De verdad hay mucha ignorancia, dice Norma Blanco. La educación es clave en esto, la educación es clave. Gobierno que no se enfoque en educación no tiene la intención de la superación de su gente. Y allí no ha habido nada, ¿verdad? Bueno, por aquí están... Ni siquiera mantuvo el presupuesto, sino que les quitó dinero. Tanto a la educación general como a la Universidad de El Salvador. Y a salud. A salud. Y al seguro social. Al seguro también, además de que ya le había quitado en el presupuesto, le fue a quitar 25 millones primero y 7 millones después, más las camas y otros equipos. Dice Roberto Romero: los únicos que piensan el 3% versus reciclaje. Saludos, Ulises del Diego Guzmán, dice la del programa La Plática, Luis Alonso Bernal. Saludos. Dice, vamos a ver, por aquí otro, vamos a tratar de ver unos cuantos comentarios, son tantos que lo vamos a quedar mal con algunos. Perdón. Bueno, vamos a ir en los temas. Perdonen que no vamos a agotar todos los comentarios porque son bastantes. Hay una fricción, o se habla de una fricción entre órganos del Estado. ¿Es real esa fricción de órganos del Estado o cómo podríamos caracterizar ese pleito entre el presidente, la asamblea, el presidente, la corte o sala de lo constitucional, y si quiere lo extendemos, el presidente y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, el presidente y la UCA, el presidente y la UE? En todos los pleitos aparece el presidente contra todos, o sea, o todos están equivocados o el presidente está mal. Que tiene una verdad que solo él conoce. Entonces para usted no hay un pleito entre órganos. No. Bueno, sí hay un pleito entre órganos. Técnicamente visto. Esto es de uno. Es del presidente de la República contra la Asamblea Legislativa, contra la Sala de lo Constitucional y el órgano judicial, contra el fiscal general de la República, contra el procurador de los derechos humanos, contra los derechos humanos nacionales e internacionales y contra incluso la ONU, porque la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también le ha dicho la tendencia dictatorial que tiene el presidente, y la academia, particularmente en el caso de dos universidades que son las que yo veo, que analizan la realidad, las demás ni se meten, no sé por qué, pero la Universidad Francisco Gaviria, con su equipo de investigadores, que dice diplomáticamente que los datos que presenta el presidente como que no coinciden mucho con los indicios de la realidad, lo cual significa, en otro lenguaje coloquial, que está mintiendo. Y por otro lado, la UCA, que sí, con varios, con el señor rector, con el
el rector, con el cardenal, etcétera, todos ellos intelectuales muy respetados, que están haciendo observaciones sobre la realidad y que visualizan que las mentiras del presidente, los indicios de corrupción del presidente, ellos como son diplomáticos también, la necesidad de corregir el rumbo y la necesidad de conversar, pero en realidad esas posibilidades de conversar no existen. Pero ellos sí tienen que plantearlo así, pero claro, académicamente tienen que plantearse que como el rumbo es equivocado, hay que sentarse, hay que discutirlo, hay que observar dónde están los errores y a partir del análisis científico de la realidad establecer un nuevo rumbo, objetivos, estrategias, establecer incluso lo que ya debería tener el presidente, que no tiene su gobierno, que es el Plan General de Gobierno. La Constitución dice que el Plan General de Gobierno lo debe de hacer el Consejo de Ministros, pero como no tiene Consejo de Ministros, porque ahí lo que hay es el presidente y los demás son empleados de él, no sí. Son gente pensante o deliberante, ¿verdad? Cualquier cosa que el presidente inmediatamente levanten la mano, le dicen que sí, lo apoyan, le hacen hurra. Entonces el Consejo de Ministros está también limitado, pero porque ellos quieren estar limitados, porque quieren estar humillados, por estar con las ventajas de ser funcionarios públicos de alto nivel, se humillan a ellos mismos, sometiéndose descaradamente, cínicamente, frente a la sociedad, porque no se hacen respetar como profesionales y como personas, sobre todo, frente a un presidente dictatorial que los humilla constantemente por la forma en que les da las órdenes. Y los regaña en algunas de las reuniones del Consejo de Ministros. Hay dos personajes que se nos quedaron, licenciado. Se nos quedó Rosa Chávez, al que fue duramente atacado en las redes sociales, ¿verdad? Pero eso es un derivado de la misma escuadrón, ejército de troles y de fanáticos que tiene el presidente, que no respetan. Esta gente supuestamente respeta la democracia, respeta la libertad de opinión, pero cuando alguien opina de modo diferente o contrario o critica al presidente, se deshacen en amenazas, en insultos, en groserías, en este caso al cardenal Rosa Chávez, que realmente es una grosería, independientemente de que nosotros estemos o no de acuerdo con el pensamiento del cardenal Rosa Chávez. Representa también a una alta jerarquía de la Iglesia Católica Universal, y aquí en El Salvador es el máximo jerarca de la Iglesia Católica, y en definitiva, fuera quien sea, como dijo Voltaire, aunque fuera así, aunque tuviera un pensamiento distinto, aunque uno no coincida con él, por la democracia y por el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad y lo más conveniente, debe de respetarse lo que el otro dice. Correcto. Consultarlo. Hay otro personaje que ya creo que usted ya leyó este tweet, José Miguel Vivanco, si me permite leer este tweet. Dice, en su discurso inaugural, Nayib Bukele dijo querer hacer de El Salvador un ejemplo para el mundo. Luego de un año de gobierno, ¿cuál es la percepción de Bukele en el exterior y qué consecuencias podría tener para el país? Y él da una entrevista al El Mundo, el periódico, y se cita textualmente esta parte. El deterioro de la imagen de Bukele a nivel internacional es un hecho indiscutible. Fuera de El Salvador, a Bukele se le conoce principalmente por amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desacatar los fallos del máximo tribunal del país, imponer por decreto una cuarentena estricta con medidas inconstitucionales que violan los derechos de miles de ciudadanos y un agresivo discurso demagógico. Estos y otros abusos han generado una profunda desconfianza en sus credenciales democráticas y han terminado asociándolo a otros populistas del planeta. Las imágenes de miles de presos en las cárceles de máxima seguridad, hacinados como sardinas en medio de la COVID, despertaron indignación y rechazo global. Bukele no puede darse el lujo de darle la espalda a la comunidad internacional. Una buena relación significa acceso a fondos para el desarrollo, préstamos en condiciones favorables, cooperación técnica y diplomática con el país. Para eso el gobierno necesita ser tomado en serio como un actor responsable y respetuoso del Estado de Derecho, las libertades públicas y la transparencia en la gestión del gobierno. Sería muy desafortunado que El Salvador termine siendo tratado como un paria por la conducta de Bukele.
Eso fue sermón. Pero la verdad es que fue una muy buena descripción. Sí. Ahora, para mí esta cuestión inició desde el día en que tomó posesión. Inmediatamente después de que el presidente actual tomó posesión bajo el juramento que establece la Constitución, él les toma juramento a las altas autoridades en términos generales, y particularmente a los que me interesan, a los jefes de la policía y al ejército. ¿Y qué fue lo que les hizo jurar a los altos jerarcas de la policía y del ejército? Lealtad hacia el presidente. No a la Constitución. Hacia la Constitución, a la República, a la democracia, a la sociedad. No. Lealtad hacia el presidente. Y eso apareció ahí en los medios de comunicación. Y sinceramente, en ese momento me pareció frustrante, decepcionante, humillante por parte de la fuerza pública, entre comillas, de El Salvador, que ya no es de El Salvador, sino que es del presidente Bukele, que juraran así los jerarcas de la fuerza pública, de la policía y de la Fuerza Armada, jurando la lealtad al presidente de la República. Ese tipo de juramento es el juramento que era válido en los tiempos de los reyes absolutistas, en donde el ejército era ejército del rey, no del Estado, porque el rey era el Estado. Recordemos a la famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo, el ejército es mío, todo esto es mío. Así les hizo jurar a la Fuerza Armada, que fue una cuestión decepcionante, que yo constantemente recuerdo las palabras del creador mismo del ejército, el general Manuel José Arce. El ejército vivirá mientras viva la República. Y eso indica dos cosas: la interdependencia de la República con el ejército, y el ejército para defender a la República. En la medida en que esta República está agonizando, en realidad también el ejército está agonizando, porque deja de ser el ejército que en esencia tiene que ser el ejército del Estado, de la sociedad, de la República, de la democracia, y se convierte en un grupo de mercenarios del presidente. En la milicia propia del presidente. Así es, correcto. Se me quedan como 20 puntos, pero no quiero abusar de su buena voluntad. Bueno, hay que anotarlo para la próxima entonces. Va a haber próxima entonces, ¿verdad? Claro que sí. Aquí bueno. Entretener. Bueno, gracias. Para no aburrir también. No, está bien. Tengo, nada más quiero, por una cuestión de además, aquí cada día hay noticias nuevas. Como dice, sí, claro. Dice Mauricio Alarcón, alguien que participa con nosotros en estas pláticas a veces, dice: es contra la ley no dar un reporte anual de gobierno por parte del presidente. Creo que ya le hice esta pregunta, ¿verdad? Pero la otra, el tráfico de influencias. El presidente y la Asamblea Legislativa tiene la atribución de llamar al presidente para que le rinda informe. Ahí es donde yo también critico a la timidez con que actúa la Asamblea Legislativa. Llámelo, ordénele que llegue, y si no llega, entonces repórtele a la Fiscalía General de la República incumplimiento de deber, que es un delito aquí en El Salvador. Bueno, y a ver si el fiscal actúa, ¿verdad? Bueno, por lo menos hay que presentarle la evidencia que los medios de comunicación se la presentan antes. Sí. El tráfico de influencias, el nepotismo son delitos en El Salvador. Pregunta siempre Mauricio: ¿qué casos podrían ser punibles? ¿Hay marco legal para...? Bueno, hay una reglamentación ética, una legislación ética, y hay otra que es penal. Perfecto. En otra oportunidad vamos a revisar esas leyes específicas. Yo le quiero agradecer por parte nuestra, de Voz de Washington Media y de la audiencia, el habernos dado este tiempo, y bueno, que sea una primera plática, ¿verdad? Y disculpas a quienes pusieron algunos comentarios y preguntas que no logramos leerlas. Algo que nos quiera decir antes de cerrar esta transmisión. Bueno, yo realmente lo que les diría a todos es que me alegra, me siento satisfecho, complacido, esperanzado a que los salvadoreños
no están por de pronto aquí en nuestro país físicamente, están, bien sea en Washington, Estados Unidos, en cualquier lugar, pero que se sigan sintiendo salvadoreños y preocupados por el destino de la patria es algo esperanzador. Se los agradezco. Bueno, gracias y también, ¿verdad? Un saludo por parte de la diáspora para usted. Y vamos a cerrar. Buenas noches a quienes han estado con nosotros en esta transmisión.